14. El título de esta Biblia dice: una casa dividida contra sí misma. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Versículo 15 dice: pero algunos de ellos decían: ¿por qué por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios? Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís: por Beelzebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice en el versículo 21: cuando el hombre fue armado, guarda su palacio en paz y está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Dice el versículo 23: el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahí. Yo primero quisiera que nos situemos en la época de Jesús. Usted sabe que la ciencia ha avanzado, la medicina, el conocimiento, y se han descubierto muchas enfermedades que antiguamente por falta de conocimiento se las atribuían a demonios. Por ejemplo, antes se pensaba que una persona epiléptica estaba endemoniado. Y esto es por falta de conocimiento. Pero en realidad hay enfermedades que tienen que ver con la fisonomía del ser humano. Por ejemplo, una persona que salga sordo, que nazca sordo, o que nazca mudo, no quiere decir que tenga demonio. Por eso hay que tomarlo siempre en el contexto y en la historia que fue escrito. Pero acá lo interesante es lo que hoy decía la pastora cuando leía el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, que Jesús pasó por la tierra o por el mundo haciendo el bien. Y entre las cosas buenas que él hizo fue liberar a todas las personas que estaban oprimidas. Para la ley de Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, tenía mucho recaudo de no lastimar a un sordo y a un mudo. Levítico 19:14 decía: no maldigas al sordo. Es decir, no maldigas a aquel que está imposibilitado. Hoy podríamos extender ese concepto, y entonces Dios dice: no maldigas al que anda en silla de rueda, o al que es cojo, o al que es ciego, o al que no ve, aquel que es discapacitado. Dios ante todo se pone siempre a favor del débil. Por eso es importante una ciudad, cuando hacen rampas para discapacitados y los colectivos, vieron que ahora tienen los colectivos una especie de ascensor que puede subir el discapacitado, o debería, algunos los tienen, algunas líneas más modernas. Pero lo importante es eso, que el discapacitado, como no tiene capacidades motrices como tenemos nosotros, necesita de
una infraestructura social para poder desarrollarse. Por eso, generalmente las escuelas como la que yo trabajé y todas las escuelas que tienen varios pisos, siempre los que tienen discapacidad van al primer piso, porque a la planta baja, porque no pueden subir escaleras. Y esto es importantísimo. Por eso hoy decíamos en la mesa que Jesús, o el Evangelio de Jesús, siempre busca la dignidad del ser humano en todas sus áreas. Una persona que tiene posibilidad de ser bien atendido cuando es discapacitado, estamos haciendo una acción liberadora del Evangelio. Siempre dar la silla o el asiento. Vieron que hay colectivos que dicen este lugar está reservado, pero parecería que cuando el colectivo está lleno y están todos sentados, le agarran a algunos el mal del sueño y otros miran para otro lado, o se les da por leer un libro, si no tienen lo buscan, pero el tema es no levantarse ante una embarazada, ante un discapacitado o ante una persona mayor. Pero todo se vuelve, todo se paga en la vida, todo es un boomerang y a veces lo que uno siembra va a cosechar. Por eso es importante la acción de misericordia. Jesús tuvo misericordia por una persona que estaba sorda y que estaba muda. Ahora, Isaías dice 32, 1, 4, dice que en los últimos tiempos, hablando del Mesías, Él liberará a aquellos que tienen las orejas tapadas, que no oyen y que no pueden hablar. Dice Proverbios, alza la voz por aquellos que no tienen voz, Proverbios 31. A veces hay personas que no pueden hablar, no porque tienen incapacidad en la lengua, sino porque no saben cómo defenderse. Yo lo he visto cuando trabajaba en el hogar, lo he visto en los tribunales. Uno cuando va a tribunales se encuentra con mucha gente pobre, carente económicamente, no tiene la facilidad que tiene un abogado para hablar y apelar ante un juez. Y a veces me he encontrado con mamás que tenía chicos que estaban en estado de prisión o estaban en estado así emergente y tenían miedo de apelar al juez por su hijo. Y según la Constitución, esto me lo enseñó un abogado, la Constitución dice que todo familiar directo tiene derecho a la altura de un abogado de apelar cuando no tiene abogado. Es decir que hay una ley que a veces desconocemos que por falta de conocimiento no actuamos. ¿Se entiende? Por ejemplo, una vez me decía también otro abogado con respecto al registro, que la policía no puede retener un registro ni siquiera un auto, a no ser que haya una orden del juez. Pero una vez se entrega todo porque no sabe. Entonces por miedo, porque es una autoridad. Pero así como hay deberes, también hay derechos. Entonces hay gente que es muda o es sorda, pero no porque le falta oír o le falta hablar, sino porque no tiene los elementos para defenderse en la vida. Y esto es importante. Nosotros tenemos como cristianos una gran misión, que es descubrir a veces en dónde estamos parados, en qué ciudad caminamos, en qué país caminamos. Todos los países tienen constitución y cada constitución vela por el ciudadano. A veces porque la ignoramos, porque ¿quién va a leer el título? ¿Alguna vez alguno de nosotros leyó toda la constitución? Pero sin embargo, cuando las papas queman, buscamos a alguien que nos diga, bueno, esto se puede hacer o no se puede hacer. Pero sabemos normas básicas, ¿no? Sabemos que cuando el semáforo está en rojo no hay que cruzarlo y cuando está en verde hay que cruzarlo, que parece infantil. Yo me acuerdo una vez en el colegio vinieron gente de un grupo de derechos humanos y le hablaba a los chicos que tienen de 15 para arriba, ¿no? Que andaban en la calle, cuáles eran sus derechos de ser respetados como tales, por ser menores. Y no ser abusados por autoridades superiores. Me van siguiendo, ¿no? Bueno, estas personas no tienen voz. Porque a veces un niño, y sobre todo si tiene una cara sospechosa, la autoridad abusa de esa cara. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y a veces hasta me pongo mal porque digo, no puede ser que aquella persona que tiene un uniforme abuse de su uniforme sobre aquella persona que no tiene con qué defenderse. Lo he visto en Boulogne, a veces ahí esperando el colectivo o esperando una persona, como la policía, los que son
de color clarito en la cara o de ojos, o están bien vestidos, hacen la vista gorda y ven a alguno con un sombrerito y pila oscura y lo paran y lo ponen contra la pared. Y yo un día intervine y dije, ¿pero por qué hace este tipo de...? ¿Viste que se mete? Me dijo el oficial. Digo, yo me meto porque soy un ciudadano y porque tengo todo derecho de opinar con respecto a un acto. Bueno, como me vio que yo hablaba de una forma diferente, arrugó y entonces es como que se fue, se subió al patrullero y se fue. Habrá pensado que era un abogado yo. En realidad yo no soy un abogado porque no conozco las leyes. Pero a veces nosotros tenemos que hablar por aquellos que no tienen voz. Porque dice el refrán que el que calla, otorga. ¿Se entiende? Entonces Jesús vino para liberar a los sordos físicos, pero a los sordos también que no tienen forma de comunicarse, perdón, a los mudos, a las personas que son a veces, no tienen herramientas para hacer. Hoy hablamos en la mesa que cuando Jesús empezó a predicar, y esto ustedes lo pueden encontrar en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 4, él abrió el rollo que le dieron del profeta Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buena nueva a los pobres y liberar a los cautivos. Cuando enrolló el libro, ese libro de la ley, él como judío sabía bien que esa proclama era una proclama que estaba en la Biblia. Antes la Biblia, ustedes lo saben, no era un cuaderno o un libro con hojas, sino que eran especie de papiros o de rollos, muchos rollos. Dentro de esos rollos, cuando llegaba un invitado, en este caso fue Jesús, porque llegó a esa sinagoga, y entonces ya tenía fama de que hablaba, de que predicaba, le dieron la palabra de Dios para que la predique. Y justo coincidía que ese rollo o esa lectura tenía que ver sobre el Mesías. Y él dijo, hoy, adelante de todos ustedes, se acaba de cumplir esta palabra. En ese momento se produce una división en la asamblea. Y algunos decían, pero ¿con qué autoridad habla? Y Jesús, citando una palabra práctica, dijo, ustedes dirán, médico, curate a vos mismo. ¿De qué te vas a curar? ¿De qué nos vas a liberar? ¿De qué nos vas a salvar? Y entonces ahí empezaron a discutir y dice el Evangelio de Lucas que terminaron por casi despedirlo a un despeñadero, es decir, al precipicio. Uno de los medios más poderosos, a ver, pregunto, todos los que estamos acá, ¿miramos televisión? Sí. ¿Escuchamos la radio? Sí. ¿Escuchamos noticias? Sí. Bueno, uno de los medios más poderosos que tienen hoy dominado el ser humano son los medios de comunicación. El ministro de propaganda de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el ministro de propaganda es el que hacía el marketing. Estoy hablando de 1945, no había redes sociales, no había internet. Pero él decía un refrán, mentí, mentí, que alguien te va a creer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de acá, nadie se va a ofender. Si yo digo de alguien de acá, no voy a dar nombre, que es una persona peligrosa y que hace cosas indebidas y que hay que tener cuidado, y lo digo a uno, se lo digo a otro y se corre a la orilla, cuando vean a esa persona, que puede ser varón o mujer, lo van a ver con desconfianza, porque alguno va a decir, algo de verdad debe tener. ¿Se entiende? Bueno, eso se llama transmisión sobre una imagen de una persona. Entonces, los medios de comunicación tienen esa transmisión de muchas veces mentir sobre una realidad que no es verdadera, es falsa. Y así hacen desastres sobre la sociedad. Por eso decía el profeta Amós, Dios le decía a Amós, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces acá hay un pasaje que
tiene muchas aristas, muchas puntas. El primero, esta persona endemoniada, esta persona ciega, esta persona sorda, muda, discapacitada, estaba atada en medio de una sociedad que no lo ayudaba a avanzar. Estaba atado en medio de un sistema que no le permitía, ¿qué cosa? Orar. Y por eso era una persona que estaba imposibilitada. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento, somos llevados muchas veces por donde el medio quiere que nos lleve. Voy a poner ejemplos celulares, y esto los jóvenes me van a entender. Nos llaman la empresa, ¿qué celular tenés? Tal, pero ¿por qué no lo cambias? ¿Y por qué lo tenemos que cambiar? Y porque el que ya usás es viejo. ¿Y quién dijo que es viejo? En realidad, poner obsoleto algo que ya no sirve es parte de un sistema engañoso para vender más. Porque todo es descartable, no solamente los pañales, todo es descartable. Entonces es descartable aún la vida. Para muchos la vida es un pedazo de carne que no sirve para nada y que hay que desecharla en cierto momento. No lo miren así, es lo que estamos viviendo. Cuando Jesús se encontró con una persona atada de oído y de voz, se encontró atado esa persona de posibilidad de defenderse en la vida. Hoy decíamos también, salieron muchos temas en la misa, ¿no? Decíamos también que, por ejemplo, el trabajo con cama adentro, y esto es lo que están viendo por internet, que lo tienen bien claro, es una esclavitud. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja cama adentro, a veces por necesidad, porque no tiene dónde ir a vivir, no digo que esté mal el trabajo, pero como está el sistema armado, termina siendo esa persona dependiente de donde está viviendo. Entonces está a la disponibilidad de su patrón las 24 horas del día, no puede disponer de sus tiempos. Cuando las leyes dicen que un ser humano tiene que trabajar 8 horas, tiene que dormir 8 horas y tiene que tener 8 horas de ocio. Dígame, ¿quién de nosotros en esta sociedad conoce esa ley perfecta? No existe. Hoy decíamos que los países del primer mundo, como Dinamarca, Suecia y Suiza, trabajan 6 horas como mucho. Y está prohibido trabajar un domingo, a no ser que se le pague 3 veces más. Acá uno trabaja un domingo, un lunes y le pagan igual. Es decir, perdón la palabra, se ha prostituido la ley, porque lo que vale es el Dios, dinero, que maneja el sistema. Y entonces el Evangelio tiene ese poder de abrirnos los ojos, de tapar los oídos y de que tengamos voz, no para pelearnos, sino para decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano y yo conozco mis derechos, como también conozco mis obligaciones. Y tengo todas las cosas a mi favor porque sé cómo defenderme la vida, aunque no quizás tenga estudios completos, pero si yo busco muchas veces información, podemos movernos. Miren qué perverso que está el sistema, que el otro día me decía un abogado laboralista. Vieron que los abogados, hay abogado penalista, abogado laboralista, algunos se encargan de divorcio, otros de despidos y otros de presos. Y este que se encarga de trabajo me decía que con la nueva ley el trabajador no tiene ya derecho a buscar un abogado para que le paguen una indemnización o le reconozcan los años de trabajo. Es decir, es una relación directa entre el patrón y el empleado. Como diría alguien, andá a cantar a Gardel. Es decir, nosotros estamos atados a un sistema perverso, mundial, esto no es que es un capricho de Argentina, donde el ser humano vuelve a ser esclavo, ya no con grillos y cadenas, ya no con látigos visibles, sino con flagelos mucho más profundos, que se llama sometimiento a una sociedad de consumo. Por eso, cuando la comunidad cristiana se convertía, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4, dice que tenían las cosas en común. Pablo dice en Romanos que el que confiese con sus labios
y lo proclame con su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entiéndame, hermano, esto no es solamente una receta o una fórmula para yo pasar adelante, decirlo y creerme que de ahora en más voy a ser cristiano, porque no pasa por recitar un credo, sino determinar quién es el Señor. Pablo, cuando dice eso, le está diciendo a los cristianos: el César no es el Señor, porque el César se creía Dios. Y ellos decían: no hay otro Señor en el cielo y la tierra al cual yo voy a dar pleitesía, el Señor nuestro Dios. Y entonces iban directamente a la hoguera o a ser crucificados o a comidos por leones, porque decían y se determinaban quién era el Señor. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Señor? ¿El Señor con mayúscula o todavía estamos sordos y mudos ante un sistema que quiere enseñorearse de nosotros? Jesús está ¿para qué? Para liberarnos, para abrirnos los ojos, porque el Evangelio es eso, es liberación. Él vino a llamar y a liberar a aquellos que estaban oprimidos. Cualquiera de nosotros estamos oprimidos. A veces estamos oprimidos porque nos exigen más de lo que tenemos que hacer. Estamos oprimidos porque el premio del tiempo parece que nos corre como una carrera. Estamos a veces oprimidos porque no podemos cómo defendernos por la limitada economía que llevamos adelante. Tenemos diferentes opresiones. Pero el Señor, como decía la palabra hoy, pasó y sigue pasando por la tierra haciendo el bien. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. Él empieza a producir en nosotros un cambio, pero un cambio de dignidad, un cambio de decir: yo me pongo en pie y puedo pelear la batalla y tengo todos los derechos, porque ya no soy un NN para la sociedad, ni un número. Fíjense que ahora, cuando llamamos para reclamar algo, sea un banco, o sea el teléfono que no anda, o el celular, ¿cuál es el número de documento? Yo para Dios no soy un número de documento, soy un ser humano, que tengo nombre y apellido, y que tengo un ADN, y que tengo una personalidad, y que tengo un carácter, como lo tenés vos, como lo tiene cada uno de nosotros. Somos únicos e irrepetibles ante el Señor. Entonces, Jesús, cuando tuvo este acto de misericordia, no solamente destapó oídos físicos y destapó lenguas atadas, sino que tuvo un gesto de apertura en aquellas personas que no podían defenderse. Estaba Pablo predicando, dice la palabra en el libro de los Hechos, y entonces, como era un predicador, y en ese momento, como en muchos países estaba prohibido la predicación, lo iban a castigar con látigos. Y Pablo dice, muy astuto: ¿a un ciudadano romano van a castigar? Sacó la credencial. ¿Por qué la sacó? ¿Para agrandarse? No, porque tenía herramientas para defenderse. Entonces nosotros, cuando somos de alguna forma manipulados por personas que quieren manipularnos, tenemos herramientas para defendernos. Miren, hay países que estudiar no solamente es un deber, sino es un placer. Y se les enseña a los jóvenes a estudiar, aunque después terminen haciendo otra cosa. Porque el estudio no es solamente tener un título y llegar a un objetivo, sino es tener herramientas para defendernos. Por eso me preocupa esta sociedad que no lee, que no se informa, que a veces copia y pega lo que ve en Facebook, pero ni siquiera ve la fuente de dónde viene eso que pusieron. Porque hay otros organismos detrás, mucho más poderosos, que quieren que nosotros pensemos como ellos piensan. Y no somos ni robots, ni somos personas autómatas que estamos manejados. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la libertad de elegir y decir: esto no es bueno para mi vida. Aunque me digan que es lo mejor, no es bueno para mi vida. Pero también me dice una persona: ¿qué envidia que es cierto por otra persona que tiene ahora un auto? Y digo: ¿por qué tenés envidia? No te hace mejor persona tener un auto, todo lo contrario, te esclaviza, porque tenés que pagar el seguro, tenés que pagar el arreglo.
Está bueno tenerlo, pero si eso se lleva a restarte horas de trabajo, ayer compartíamos justo, no sé si a alguno lo llegó, una frase del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que él decía que cada esfuerzo que hacemos para adquirir algo nuevo es un tiempo que vamos perdiendo en la vida. No sé si él es cristiano, pero tiene una sabiduría cristiana, lo que dice es tremendo. Porque no hay oro más preciable que el tiempo. Y no podemos estar en una carrera permanente de buscar satisfacciones que nunca llegan. Porque cuando llegan vienen otras satisfacciones que están insatisfechas. ¿Me siguen? Es así. Es como el tiempo del cuento de Ipaqué. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo conocen, ¿no? Sí, ya lo conocen de una vez. Pero ¿para qué? ¿Para qué uno se va a esforzar tanto? Yo no digo que estés ahí todo el día esperando que te llueva café, como dice Juan Luis Guerra, ¿no? Porque el café hay que cultivarlo, no va a llover del cielo. Pero tampoco te afanes tanto, porque la vida es... Y tenemos un chip, hay que reconocerlo. Nos han puesto un chip que a veces hace cortocircuito. Y hoy Dios quiere sacarnos ese chip y abrir nuestra mente. Y dejar de ser sordos. Y empezar a oír mejor, entre líneas, lo que nos quiere decir otras personas. Y empezar a hablar cuando pensamos que no tenemos voz. Porque Jesús dijo, cuando ustedes los atrapen, no tengan miedo, que yo les voy a dar palabra. ¿Qué quiere decir atrapar? ¿Que vamos a ir a la cárcel por ser cristianos? Quizás no, pero nos van a atrapar en muchas cosas. Te van a preguntar qué opinas del aborto, ya que son cristianos. Te van a opinar qué opinas de la eutanasia, si hay que matar a un hijo o no cuando está por morirse. Te van a preguntar, qué sé yo, de tantas cosas. Y si no tenemos herramientas, no tenemos capacidad, vamos a decir, ahí no sé. Y no podemos decir no sé, porque somos la luz del mundo. Tenemos que leer, pero no leer Facebook, leer libros, informarnos, aunque sea el diario. Y el diario ahora viene gratis, porque si tenemos un celular y tenemos internet, el diario viene gratis. Y leer, y si es posible, leer varios diarios. Porque dice Pablo, examinar todo y retener lo bueno. Pero que no nos vengan gato por liebre, que no nos dejen más sordos de lo que estamos en esta sociedad. Y que no nos dejen sin palabras, cuando tengamos palabras que hablar. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Amén? Amén. Quiero terminar con esto. Para los que leemos los medios de comunicación se habla mucho de la grieta. ¿Escucharon esta palabra, la grieta? ¿La grieta? ¿Nos vamos a grieta? Bueno, la grieta argentina está llevada desde el ámbito social y político. Pero yo le voy a decir que Jesús ya hizo una grieta, porque en el versículo 20 dice, perdón, en el versículo anterior, pero encontrarlo. El 23 dice, el que no está conmigo, contra mí es. Contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, la tibieza para Dios no sirve. O sos o no sos. O somos cristianos o dediquémonos a otra cosa. Pero no podemos decir ni. Vieron que hay gente que dice, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo no creo a esa gente, porque nadie se lleva bien con todo el mundo. Siempre vamos a tener enemigos. Jesús los tuvo. Él formó una grieta. Él dijo, el que está conmigo o el que está contra mí, el que siembra el desparrama. Es decir, trazó una diferencia. Y el libro de Apocalipsis dice muy claro, porque no sos ni frío ni caliente, sos tibio, y te voy a vomitar de mi boca. Y la gente tibia, para Dios, no sirve. Light se le llama, que da lo mismo una cosa y la otra. O somos o no somos. Y esto tenemos que muchas veces jugarnos lo que pensamos. No tener miedo de decir soy cristiano. Pero no decir Señor, Señor, porque hay gente que se sabe los versículos de memoria y se creen que son cristianos porque andan hablando permanentemente de la Biblia. Eso no toca el corazón de Dios, es la vida. Hoy le decía a Manuel que yo conocí en el año
75, hace unos cuantos años, muchos de ustedes no nacieron, a un compañero que ahora ya es un hombre mayor, se jubiló, trabajó muchos años en la municipalidad de Lanús. Él era cristiano. ¿Sabe cómo él me llegó el testimonio? Nunca me habló del Evangelio, pero su testimonio me habló de él. Él era inspector de calle y tenía que ir negocio por negocio para ver si el negocio tenía habilitado para vender, si tenía el matafuegos, si tenía los vidrios sanos rotos, si tenía la mercadería en condición y no tenía vencido, como mucho que tiene la leche vencida, ¿no? Y entonces, como inspector tenía la obligación de levantar un acta. Saben que el acta que levanta el inspector es una multa. Pero como él tenía principios cristianos, iba y le daba una primera oportunidad. Le decía al fulano tal, che, acá vos te falta el matafuego y la habilitación. No te voy a cobrar ninguna multa. Levanto un acta y dentro de un mes te vengo a visitar. Te doy un mes para que te pongas al día. Volví al mes, no había cambiado el negocio, seguía sin matafuego y sin la habilitación. Dijo, bueno, voy a levantar el acta. Y el otro sacaba la coima, el sobrecito que se tenían preparado para el inspector. Y él decía, yo esto no lo puedo aceptar. ¿Y por qué no lo aceptar si todo el mundo lo acepta? Porque Dios no quiere que yo lo acepte. Y ahí sí le citó el libro de el Salmo, que dice, el Salmo 15, ¿quién habitará en tu casa, en tu tabernáculo, aquel que no dio cohecho? El cohecho es coima. Y entonces él se mantenía por esta palabra, no aceptaba coima de ningún comerciante. Tanto se corrió la voz que llegó hasta la municipalidad y los otros inspectores se enteraron de su buena acción que lo terminaron echando de la municipalidad. Es decir, eran todo un nido de corruptos, encontrar una persona honesta era una mala palabra y ofensa. Lo primero que él me dijo, yo perdí el trabajo, pero no perdí la dignidad. Ustedes la perdieron hace tiempo. Y me acordaba de esa palabra de Jesús que decía, no teman los que matan el cuerpo, teman los que matan el alma. El alma, ¿saben qué es? La identidad. Teman de aquellos que nos quitan la identidad, que quieren hacer de nosotros lo que ellos quieren. Nadie quiere morir, pero si tengo que morir, moriré el cuerpo, pero la identidad no la voy a perder. Decía un prócer argentino, las ideas no se matan. Mueren la gente, pero las ideas no se matan. Entonces, no nos avergoncemos de ser cristianos. Pero no cristianos nominales, porque tenemos una Biblia y andamos con traje y repartimos volantes, sino cristianos porque el estilo de vida tiene que marcar una diferencia. Una diferencia que toque esta sociedad que está endemoniada, que hay un príncipe en este mundo que gobierna la sociedad y que quiere de nosotros hacernos títeres de su sistema. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura que compartimos de Lucas, este evangelio de liberación que trae tu Hijo Jesucristo. Esta palabra que leímos en el capítulo 11, donde Jesús destapó a una persona que tenía el oído sordo. Estaba imposibilitado, que era mudo, no podía manejarse en la sociedad. Señor, y Él trae una diferencia. El que está conmigo, conmigo es, y el que no está conmigo, desparrama. Señor Jesús, te amamos porque no escatimaste a no callarte, sino que hablaste a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces, Señor, con palabras fuertes para sacudir a los que te rodeaban, Señor. Perdónanos por las veces que fuimos cobardes, por las veces que nos callamos, por las veces que tuvimos miedo de decir que éramos cristianos. Señor, la sociedad está tan aguada en pensamientos y en doctrinas humanistas, Señor, que parecería que lo único que avanza es eso. Darnos a nosotros una identidad, o que recuperemos la identidad que hemos perdido. Ayudarnos a entender que el Evangelio es una liberación, es un poder transformador para la vida del ser humano, en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Enseñarnos a los que estamos aquí, Señor,
hacer luz en este mundo que anda en las tinieblas, hacer sal y darle sabor a la vida, Señor. Ayúdanos a compartir y impartir la buena nueva del reino. Ese dedo tuyo que no se ha cortado y que sigue sanando, que sigue liberando, que sigue reconciliando parejas, matrimonios, familias, porque el diablo viene para dividir, pero tú viniste para unir, para reconciliar, para dar milagros en nuestras vidas. Muévete en el Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, ministra sobre los corazones quebrantados, los corazones que están ahora, Señor, quizás con palabras cortas, con señales que no saben cómo expresarse, porque le han amputado la posibilidad de expresarse, que empiecen a soltar sus lenguas, que puedan hablar con denuedo, con tranquilidad, que no tengan miedo a enfrentar a este sistema, que es un sistema que se cae, que es un sistema que tiene poca vida. Señor, gracias por el Evangelio de la Paz. Gracias porque podemos celebrar la vida cuando muchos celebran la muerte. Podemos decir que somos hijos tuyos cuando algunos se sienten hijos de nadie. Son parias que andan por la vida caminando sin rumbo, Señor. Aunque nuestro Padre, nuestra Madre nos abandone, dice tu palabra, vos nunca nos abandonás. Siempre estás con nosotros. Caminás al lado nuestro, nos acompañás, nos levantás, nos fortalecés, nos da sentido para vivir, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.